Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en el que vamos a presentar el estado del arte de un proyecto de investigación. El estado del arte es un tipo de investigación documentaria cuyo objetivo fundamental es dilucidar cómo es que diversos autores han abordado un determinado tema de investigación. Para otros autores, el estado del arte es un esfuerzo investigativo que busca poner al día un problema cognitivo. En este video vamos a presentar el estado del arte, cuál es su definición, sus objetivos y la metodología de 3 pasos: contextualizar el problema, clasificar y categorizar. Vamos a mostrar algunos ejemplos que espero te sean de mucha utilidad. Nuestro objetivo de aprendizaje es aprender a construir el estado del arte de una investigación. El estado del arte es una categoría central y deductiva que se aborda y se propone como una estrategia metodológica para el análisis crítico de las dimensiones tanto epistemológica y pedagógica de la producción investigativa. Tiene su origen en las universidades de Estados Unidos a finales del siglo XIX, en donde se concebía como el estado del desarrollo de un tópico práctico y tecnológico. En este contexto se le considera como el marco referencial del avance en la investigación de un determinado tópico, como resultado de un proceso de indagación diseñado para comprender el desarrollo del conocimiento de una temática de interés científico. La concepción del estado de la cuestión o estado del arte como estrategia metodológica ha venido evolucionando con el tiempo. En este caso, la definimos como una investigación de investigaciones. En la actualidad se ha convertido en una herramienta esencial en universidades y centros de investigación, con el fin de revisar la situación actual del conocimiento de su producción investigativa. Hace un balance de esta y crea nuevos escenarios de formación e investigación en los respectivos campos de interés. Quien se refiere al estado del arte se refiere a una modalidad de investigación documental que permite el estudio de conocimiento acumulado, es decir, escrito en textos dentro de un área específica. El estado del arte expone el resultado de las investigaciones en cualquier asunto de una rama del conocimiento, exigiendo al autor, es decir, al que redacta, un mayor grado de madurez para integrar en una sola visión estructurada las contribuciones de diversas escuelas y posiciones. Es conveniente recordar que se escribe para comunicar, para informar, para dar cuenta de un saber, para promover el intercambio, el debate y, de ser necesario, la discusión. Como el objetivo es comunicar, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que un trabajo científico resulta útil si es bien entendido y, por lo tanto, hay que tener en cuenta alguna idea sobre quiénes van a ser los lectores. Hay quienes, es profeso o sin proponérselo, escriben solo para entendidos en el tema, es decir, sus colegas. Quienes así lo hacen creen que mientras más términos o expresiones propias de la materia es más riguroso, aunque otros no lo entiendan. Yo soy de la idea de que se debe exponer el tema, argumentar, explicar en un lenguaje claro, sencillo y directo. Construir el estado del arte persigue los siguientes objetivos. Primero hay que delimitar el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de estudio. Esto permite identificar subtemas pertinentes y relacionados. Segundo, tenemos que establecer parámetros de referencia, tanto espaciotemporales, a identificar actores y autores de referencia. Tercero, tenemos que identificar las metodologías que se implementan para abordar la temática. Seguido, hay que ampliar el conocimiento sobre un tema con el fin de aportar argumentos válidos que contribuyan a justificar y definir el alcance de la investigación. Seguido, tenemos que proponer nuevas interpretaciones, así también posturas críticas, es decir, determinar, comparar y cotejar los diversos enfoques que se le ha dado al tema o problema, y así establecer una nueva postura frente a estos. Por último, tenemos que identificar vacíos en la literatura existente. Ahora nos preguntamos, ¿cómo hacer la búsqueda de información? Tenemos que primero seleccionar el tema,
plantear un tema que sitúe al investigador en un plano específico. Segundo, tenemos que determinar los límites espacio-temporales, es decir, determinar los límites dentro de los cuales se quiere investigar el tema. Estos límites delimitan el tipo de fuentes a las que es necesario recurrir, por ejemplo, el idioma o idiomas en que se debe realizar la búsqueda, así también el tipo de base de datos y bibliotecas que deben revisarse. También es importante tener en cuenta las palabras claves. Estas pretenden identificar una serie de palabras que sirvan como criterio para la búsqueda. Así, poder escoger las palabras claves, simplemente se debe pensar en cuáles palabras utilizaría un usuario para encontrar su artículo a través de un buscador. Esto permite que la búsqueda sea tan específica como se quiera. Debemos resaltar que sea cual fuese el abordaje del estado del arte, su realización implica el desarrollo de una metodología resumida en tres grandes aspectos. Primero, contextualizar, luego clasificar y tercero, categorizar. Estos son complementados por una fase adicional que permite adicionar al estado del arte de manera estructural, es decir, hacer el análisis. De esta manera se observa que la realización del estado del arte permite la circulación de la información, genera una demanda de conocimiento y establece comparaciones con otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes posibilidades de comprensión del problema tratado. Esto brinda más de una alternativa de estudio. Cuando hablamos de contextualizar, nos estamos refiriendo a la acción de poner algo o alguien en un contexto específico, es decir, rodearlo de un entorno y de un conjunto de elementos que han sido combinados de una manera única y probablemente irrepetible, a fin de permitir que se obtenga una mejor comprensión del todo. Esta acción considera aspectos como el planteamiento del problema de estudio, los límites del mismo, el material documental que se utilizará en la investigación y algunos criterios para la contextualización. Luego, clasificación. ¿A qué se refiere? En esta fase se debe determinar los parámetros a tener en cuenta para la sistematización de la información, la clase de documentos a estudiar, así como aspectos cronológicos objetivos de los estudios, disciplinas que enmarcan los trabajos, líneas de investigación, el nivel inclusivo o conclusivo y el alcance de los mismos. La información puede clasificarse de diferentes maneras de acuerdo con el tipo de información a analizar. Por último, ¿a qué nos referimos con categorizar? Para esta fase se tiene en cuenta la jerarquización y generación de clases para el tratamiento de la información, paso que implica una recuperabilidad importante de la información y además facilita el estudio esencial del fenómeno a investigar, en tanto que permite el desarrollo de la práctica hermenéutica respecto a las prácticas investigativas en un área específica. Teniendo en cuenta que el estado del arte consiste en hacer una revisión del conocimiento acumulado sobre un tema determinado, tenemos que también revisar cuáles son las posturas epistemológicas existentes y cuál es el aporte que brindan esas posturas a la construcción del estado del arte. Al construir el estado del arte debemos considerar algunas posturas epistemológicas. Algunas son el positivismo, el constructivismo y la teoría crítica. La postura del positivismo se relaciona con el estado del arte en el sentido de que los documentos son considerados unidades de análisis observables y medibles. Para el constructivismo se pretende recuperar reflexivamente esas distintas lecturas que se han venido produciendo sobre un determinado aspecto de la realidad social. Para la teoría crítica se articulan lo explicativo y lo comprensivo, con el fin de develar las contradicciones ideológicas para la transformación crítica del mundo social. Y se establece una dialógica transformativa, la que energiza y facilita la transformación. El siguiente esquema nos muestra cómo el conocimiento adquirido es modificado cuando se identifica para modificar la realidad, al mismo tiempo que incremente el conocimiento. El estado del arte es considerado como un elemento fundamental en la etapa inicial de una investigación,
debido a que su propósito es expresar el grado del perfeccionamiento de un tema en un espacio temporal. Para lograr desarrollarlo, es necesario recuperar, evaluar, analizar y sintetizar el conocimiento que se ha generado en diferentes escenarios de producción teórico-empírica, con el objetivo de establecer un punto de partida en un proceso de investigación. Es decir, tenemos que trabajar o investigar a partir de lo que ya existe, a partir del estado del arte existente. Respecto de la investigación, es importante determinar una correcta delimitación del tema de investigación. Por ello, siempre debes tener presente qué implica delimitar un tema. Delimitación temática se refiere acerca de qué se va a investigar. Delimitación temporal, en qué momento. Y delimitación espacial, en qué lugar o contexto. Concluimos que si se adopta la idea de que el conocimiento se genera a partir de la investigación, la revisión del estado del arte sobre un tema específico constituye un paso obligado dentro del proceso de construcción del conocimiento, ya que el estudio previo y sistemático de la investigación precedente permite no solo contribuir al mejoramiento de la teoría y la práctica de un tópico determinado, sino también llegar a conclusiones y respuestas nuevas que se proyecten al futuro. Debemos tener en cuenta que cuando construimos el título de una investigación, hacemos referencia al qué es lo que se va a investigar, con qué vamos a investigar y dónde o para quién vamos a investigar. Se tiene que revisar, por tanto, los avances alcanzados hasta la fecha en relación al qué, con qué y dónde, identificados en el título del proyecto. Sobre algunas de estas cuestiones nos vamos a ocupar en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Tenemos el tema de investigación siguiente. Un sistema de información gerencial para pymes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. Como se observa, la investigación se centra en el desarrollo de un sistema de información gerencial para las pymes del sector textil de Gamarra. En este caso, los límites espaciotemporales son las pymes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. Estamos haciendo referencia a una delimitación geográfica o sectorial. Las palabras clave son sistemas de información gerencial, pymes o sector textil, Emporio Comercial Gamarra y las pymes. Relacionados a este tema tenemos los subtemas, la industria textil y por otro lado los sistemas de información. Los temas arriba guiarán la construcción del estado del arte para el tema de investigación dado. Veamos el ejemplo 2. Tenemos ahora el tema de investigación siguiente. Soluciones de enseñanza-aprendizaje basados en T-Learning para las comunidades indígenas amazónicas del Perú. En este caso se observa que la investigación se centra en el desarrollo de soluciones de enseñanza-aprendizaje basados en T-Learning, aprendizaje transformativo, en las comunidades indígenas amazónicas. Los límites espacios-temporales en este caso son las comunidades indígenas amazónicas del Perú. Las palabras claves asociadas son accesibilidad, enseñanza-aprendizaje, T-Learning, aprendizaje transformativo, comunidades indígenas amazónicas. Y los subtemas relacionados son la educación, proceso de enseñanza-aprendizaje y sistemas de información. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos como tema de investigación el diseño de algoritmos genéticos aplicados a la ingeniería biomédica. Ahora se observa que la investigación se centra en el problema de diseñar algoritmos genéticos aplicados a la ingeniería biomédica. Ahora, ¿cuál es el espacio temporal que limita esta investigación? En este caso se centra en el área de conocimiento ingeniería biomédica. Las palabras claves asociadas son simulación, algoritmos genéticos, ingeniería biomédica, así como optimización. Relacionados al tema, tenemos los subtemas: inteligencia artificial, biomedicina, mecanobiología, metodologías de la optimización en las investigaciones biomédicas. Los temas indicados, así como los subtemas, guiarán la construcción del estado del arte en el tema de investigación. Veamos otro ejemplo. El tema de investigación, aprendizaje de patrones de navegación web mediante gramáticas
probabilísticas de hipertexto. En este caso, el tema de investigación se centra en el desarrollo de un sistema que usa técnicas de gramáticas probabilísticas de hipertexto para el aprendizaje de patrones de navegación web. El límite espacio-temporal es la red Internet y las palabras claves asociadas son sistemas de aprendizaje, patrones de navegación, gramáticas probabilísticas y también hipertexto. Y como subtemas tenemos el procesamiento del lenguaje, navegación web, navegación hipertextual. Tenemos un siguiente ejemplo, cuyo tema es predicción de lluvias para la provincia de Sullana usando redes neuronales artificiales. Sullana es una provincia ubicada en el departamento de Piura del Perú. Como se observa, la investigación se centra en el desarrollo de un sistema que usa las técnicas de redes neuronales artificiales para la predicción de lluvias para la provincia determinada, en este caso Sullana. Los límites espacio-temporales son Sullana, en este caso es un límite geográfico. Las palabras clave son predicción de lluvias, redes neuronales, provincia de Sullana, inteligencia artificial. Y tenemos como subtemas asociados pronóstico de tiempo y previsión meteorológica. Estos temas y subtemas guiarán la construcción del estado del arte para el tema de investigación dado. Tenemos ahora, por último, un tema de investigación. Relación entre el patrimonio arqueológico y las comunidades indígenas del Manú en el marco postconstitucional. El Manú es una reserva natural ubicada en el sur de Perú. Los límites temporales o espacios temporales son el Manú, ubicado en Perú, después de la Constitución de 1993. En este caso es un límite geográfico. La delimitación es geográfica, social y política. Política porque se refiere al marco postconstitucional. Social porque se refiere a las comunidades indígenas. Y geográfica porque se refiere a patrimonio de la comunidad Reserva Natural del Manú. Los subtemas asociados son arqueología indígena, identidad cultural, patrimonio cultural, legislación peruana. Tenemos el ejemplo 7, impacto de la exclusión sociotecnológica en el marco de la gestión de la pandemia COVID-19 en los pobladores adultos mayores de la región andina del Perú. Tenemos ahora como espacios temporales límites las regiones andinas del Perú y las personas adultos mayores. Tenemos una delimitación geográfica, las regiones andinas, y una delimitación etaria, los adultos mayores. Las palabras claves asociadas son exclusión sociotecnológica, la pandemia COVID-19, regiones andinas del Perú, personas adultos mayores. Y los subtemas asociados son la gestión de la pandemia y uso de tecnología. Estos temas guiarán la construcción del estado del arte para el tema de investigación determinado. Como hemos visto, el estado del arte muestra los avances más importantes que se han logrado con respecto al conocimiento de un tema. La finalidad es hacer una recopilación de fuentes importantes, ideas, conceptos, opiniones que luego el tesista o el investigador puede refutar o complementar. Podemos concebir al estado del arte como un faro que sirve para iluminar el camino del trabajo de investigación.